Buenos días. Buenos días. Mi tarea aquí es presentaros a nuestra compañera y amiga Amaranta Osorio. Y para ello, para presentaros a Amaranta Osorio, voy a recordar que hace algunos años una institución cultural lanzó una convocatoria mundial para escoger las palabras más hermosas del castellano. Miles y miles de personas hispanohablantes de todos los países y confines votaron cuáles consideraban que eran las palabras más hermosas del castellano. En ese contexto, 3 palabras quedaron finalistas, que fueron gracias, sueño, libertad. Pero la palabra que ganó, la palabra que quedó como la palabra más hermosa del castellano, que fue propuesta por un actor, Gael García Bernal, fue Querétaro. Necesito estas 4 palabras para presentar a Amaranta. Necesito la palabra Querétaro, porque Querétaro, hermosísima ciudad colonial mexicana, es la ciudad en la que Amaranta nació. Querétaro es la cuna de la libertad y de la independencia mexicana. No podemos olvidar que Amaranta nació en el país del chocolate y ya sabemos por estas jornadas que chocolate y feminismo van de la mano. Y fijaros lo que significa nacer en el corazón de la libertad, de la independencia y del chocolate para ser dramaturga, actriz, directora de escena, novelista, gestora cultural y sobre todo y esencialmente una mujer libre. Recupero la palabra libertad porque esta palabra me parece esencial en una mujer que viaja a través de su vida por México, Colombia, España, Francia, todos esos países la habitan, aunque ella siempre dice yo soy de Madrid y ahí lo resuelve, que ha transitado y transita por la escena, por la palabra, por la gestión, por la dramaturgia. Así que, por supuesto que libertad es una palabra esencial para definir a Amaranta. Gracias es una palabra fundamental. Amaranta siempre está dando las gracias. Está dando las gracias por la experiencia, por el crecimiento, por la oportunidad. Pero yo creo que somos nosotros y nosotras los que debemos darle las gracias a Amaranta. Yo quiero usar la palabra gracias por ofrecernos una novela tan maravillosa como Salta. Pido a toda mujer que habita en este espacio que lea esta novela, me parece imprescindible. Salta fue finalista del premio Fernando Lara de novela, uno de los premios de narrativa más importantes de este país. Gracias por escribir obras de teatro como Luna, Naranja, ¿Qué haré yo con estos mundos?, obras fabulosas, o Contestas, que fue la obra que obtuvo el premio del certamen de Teatro Express que convoca anualmente la Asociación de Autores de Teatro. También por escribir y por interpretar como dramaturga y como actriz Anónimas, un espectáculo, una dramaturgia fabulosa que dirigió Julia Barley, la directora y creadora del Odin Teatro. Gracias por la gestión de festivales y eventos internacionales como A Solas. A Solas fue el primer festival del Magdalena Project en Madrid. No era nada fácil sacar adelante un proyecto de un festival internacional en la ciudad de Madrid de creación de mujeres y Amaranta fue capaz de convertir muchos noes en síes. Creo que esa es una virtud esencial de Amaranta. Y recupero la palabra sueño como una de las más hermosas del castellano que nombran a Amaranta, pero yo creo que de los sueños de Amaranta, quien tiene que hablar es Amaranta. Así que gracias por todas estas palabras que construyes con el teatro y con la vida. Gracias, sí. Gracias. Gracias, Alicia, y gracias, Ana, por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí. Gracias a los que están aquí. Empecemos por el principio. ¿Cómo se cambiaba? En esta charla voy a hablar voy a dividirla en 4 partes. Voy a responder a una pregunta que me hizo Alicia de Blas de cómo me convertí en feminista. Hablar del Magdalena Project,
de la colaboración autoral que tengo con Itziar Pascual y espero que nos dé tiempo para poder hablar. El principio, mi principio. Nací en Querétaro, en México. Mi madre era mexicana, mi padre colombiano. Nací en una familia de artistas bastante liberal. Ese fue mi primer espectáculo de teatro. Tuve la suerte de que mis padres me regalaran muñecas, pero que también me regalaran circuitos de coches. Sin embargo, cuando yo era pequeña se esperaba de mí que me portase bien, ¿no? Todas las niñas, y que fuese linda. En las reuniones de adultos debía callarme, cerrar las piernas, sonreír, besar a todo el mundo y ponerme un vestido bonito. En el colegio, en la casa, en todas partes, tenía que hacer todo lo posible por gustar, por caer bien. Con el paso del tiempo, terminé acostumbrándome a ser la niña bonita, calladita y sonriente que se esperaba que fuese. Cuando yo era niña, me encantaba el ballet, pero también me encantaba el taekwondo. Y cuando muchos niños me molestaban y querían alzarme la falda, un día me quejé con mi madre y le conté, y me dijo, ¿y por qué no te defiendes? Lo que yo traduje, da tantos golpes como puedes. Y me volví una luchadora que terminé rompiéndole los dientes a un niño, y un profesor llamó a mis padres, claro, diciendo que esto no podía continuar, y no hizo nada en contra de esos niños que me molestaban. Porque claro, que los niños se peleen, que los niños molesten, es normal. Que las niñas se defiendan, está muy mal visto. Afortunadamente mi madre me sacó del colegio. A medida que crecí, además de todo lo anterior, se esperaba de mí que fuese guapa, porque una mujer tenía que ser guapa y una mujer tenía que ser delgada. Y durante muchos años estuve obsesionada con mi imagen corporal, y pese a que durante una época estaba realmente muy delgada, nunca conseguí sentirme bien con la imagen que veía en el espejo. Yo creo que nos quitamos el corsé, ¿no? Ya no hay corsés, pero todavía hay un canon físico por el que todas las mujeres, sean del país que sean, en algún momento se sienten obligadas a ser delgadas. Yo por lo menos no conozco a ninguna mujer que no haya pasado por ahí. Y yo me pregunto, ¿es necesario? ¿Es necesario este suplicio? ¿Era necesario que yo pasara tanto tiempo sintiéndome tan mal? No sé, ¿por qué no enseñar a las niñas a amar su cuerpo tal y como es? Yo creo que si a mí me hubieran enseñado, yo ahora mismo no estaría gordita, porque estaría bien, ¿no? O sea, quiero decir, no tendría ningún complejo tampoco. Y creo que eso es algo esencial. También, durante años, como tantas mujeres, tuve que soportar a hombres que me acosaban todo el tiempo. Por la calle, a donde iba, era como todo el tiempo, desde que fui muy niña. Y sí, a mí también. Como a una de cada 6 mujeres en el mundo. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo? Entre mi preocupación de ser delgada, de gustar, y la de estar calladita, llegué a pensar que en realidad yo no tenía nada que decir. Y lo que es peor, que lo que yo tenía que decir no merecía ser escuchado. Yo quería hablar de lo pequeño, de lo cotidiano, de las cosas que me importaban. Y claro, eso no tenía valor. Y me obligué durante años a justificar todo lo poco que decía, citando a algún autor conocido. Y yo me pregunto, ¿por qué la vida de una persona es menos importante que la historia que cuenta un libro? ¿Por qué hablar de la guerra es más interesante e importante que hablar de una mujer que siembra en un huerto? Conforme fui creciendo,
nada de lo que hacía era suficiente. Siempre tenía que hacer más, esforzarme por ser mejor, y por si fuera poco, debía encontrar marido. Mis padres afortunadamente nunca me insistieron en a que me casara, pero toda la gente que me rodeaba no paraba de hablar de eso, porque existe esa noción de que una mujer para realizarse necesita tener una familia. Además de eso, debía tener éxito profesional. Aquí hay una silla. Lo que implicaba que para tener una oportunidad tenía que trabajar el doble que cualquier hombre. Yo realmente no conozco una sola mujer, ninguna de mis amigas no ha pasado por algo de lo que he mencionado antes. No sé, ¿hay alguna aquí que...? Por esa razón, ¿sí? ¿No te ha pasado nada? Okay. Mucho que contar. Por esa razón, creo que todo esto son problemas de género. Pero entonces, claro, yo no me daba cuenta. Tampoco me parecía necesario ser feminista. Cuando yo tenía 20 y pocos, no creía que el feminismo fuera necesario. Estaba agradecida, muy agradecida con las mujeres que habían luchado antes porque yo pudiera votar, porque pudiera venir a la universidad, pero ya está. Sentía que no tenía nada más por lo que luchar. Además, como siempre había visto a los hombres en los puestos de poder, eso me parecía bastante normal. Es decir, que no era ni siquiera capaz de ver que existe realmente una desigualdad. A mi ceguera se le sumaba mi visión horrible de las feministas en ese momento. Porque para mí las feministas eran mujeres fracasadas en el amor, feas y rabiosas. O sea, esa era mi visión de las feministas, ¿no? Años más tarde me di cuenta de lo tan equivocada que estaba. Cuando estudié dramaturgia en la RESA, tuve la suerte de tener a varias maestras que para mí fueron fundamentales, porque era la primera vez que veía mujeres así, mujeres a las que yo quería parecerme, mujeres inteligentes, y fue realmente muy importante contar entre las maestras con Itziar Pascual, Alicia de Blas y Yolanda Pallino. En materia de feminismos, para mí fue fundamental Itziar Pascual y Alicia. Itziar nos daba a leer mujeres, y esto, literatura hecha por mujeres, y esto que parece como tan sencillo, ¿no? Yo en mi vida había leído nada escrito por una mujer. Y Alicia de Blas hablaba de artistas súper interesantes feministas que yo no conocía. Y me acuerdo una vez que me dio un libro de ciberfeminismo que fue como ¡wow! Entonces fue gracias a ellas, gracias chicas, que yo me volví feminista. Si bien por aquella época yo era consciente del abuso de poder que ejercían algunos hombres en mi vida y estaba acostumbrada a que los directores y productores quisieran acostarse conmigo, y eso era todos los días, me costaba ver la desigualdad en toda su magnitud. Sabía también que los personajes que interpretaba como actriz no le hacían justicia a las mujeres. Me solían dar personajes de mujeres tontas que nunca sabían qué hacer, putas. Y cuando tenía suerte de tener un personaje inteligente, alguna ejecutiva, era malísima, pero una persona malísima. Entonces, claro, yo sabía eso y decía, Dios mío. Pero sin embargo, pese a todo eso, y pese a que cuando me ponía a liderar proyectos culturales, los hombres les costaba seguirme y no me querían escuchar y era dificilísimo, aún y todo, yo no sabía realmente que la desigualdad era tan grande. Por aquella época, gracias a Julia Barley, me vinculé al Magdalena Project, del que hablaré más adelante. Siendo ya parte del Magdalena, esto lo quiero contar porque para daros cuenta, para que se den cuenta de lo ciega que estoy, y ya estaba, y sigo estando. Siendo ya parte del Magdalena y una convencida feminista, dirigí un gran festival de artes escénicas en Costa Rica. Cuando terminé, mirando la programación,
me di cuenta que el 70% de los espectáculos estaban hechos y programados, o sea, dirigidos por hombres. Yo era feminista, ¿eh? Y mis jefas, la directora del Teatro Nacional y la ministra, eran mujeres. Y habíamos hecho un festival donde reinaban los hombres y no nos habíamos dado cuenta. Y me pregunté, ¿por qué? Entonces la primera respuesta que me vino fue porque no hay artistas buenas mujeres, no son suficientemente buenas. Y dije, no, eso no puede ser posible porque de las escuelas salen más mujeres que hombres, es imposible. Luego pensé que es la falta de visibilidad de las creaciones femeninas, ¿no? Cosa que sigue siendo un tema. Y al final me di cuenta de algo que para mí fue muy doloroso. Yo misma no iba a ver espectáculos hechos por mujeres, porque yo misma estaba hecha de prejuicios. Y desde entonces soy una consumidora de todo lo que hacen las mujeres, libros, música, ¿no? Bueno, entonces ahí lo entendí. Si de niñas nos educan para estar calladas, a gustar, a ser bonitas, pocas serán las que confíen en sí mismas cuando crecen. Como la cultura reina en los hombres, nos llenamos de prejuicios ante el arte hecho por mujeres. Como todas estamos tan acostumbradas a que los hombres ocupen los puestos de poder, todas y todos nos hemos quedado ciegos, muy ciegos. Y entonces yo me dije, haré lo posible para que esto no se repita. Ahora sé que la aparente igualdad de la que vivimos no es verdadera. Las cifras europeas demuestran que desafortunadamente en las artes no hay igualdad. Algunas cifras. En Francia, la asociación HIF pone en evidencia que el 76% de establecimientos bajo tutela del Ministerio de Cultura son dirigidos por hombres. El 71% de espectáculos de la temporada 2011-2012 fueron dirigidos por hombres. La diferencia salarial entre los ministerios, entre hombres y mujeres, es de un 8%, mientras que en la empresa privada es de un 20%. En 2012, la media de subvenciones atribuidas a los teatros nacionales dirigidos por hombres era casi de 3 millones de euros, mientras que las subvenciones otorgadas a las mujeres eran de 1.900.000. Cosa que es importante, porque si las mujeres no podemos tener los mismos fondos, tampoco podemos tener un nivel de producción tan alto. Y es una competencia desleal. En Madrid, en los teatros de titularidad pública, la temporada 2015-2016, como prueba un informe hecho por Juana de la Serna y Clásicas y Modernas, que les invito a visitar la web porque hay cosas muy interesantes, yo soy socia. En este informe dicen, 2015-2016, los teatros nacionales han tenido programadas 18% autores, 22% de directoras, 20% de gestoras, 44% de coreógrafas, menos mal, algo, 6% de directoras musicales y 6% de compositoras. O sea, creo que es bastante evidente que hay una desigualdad bastante grande. Entonces, aunque el feminismo se vea como algo pasado de moda y tenga muy mala fama, es necesario, sigue siendo necesario. Por eso yo, allá donde voy, yo me declaro feminista. Y creo que todas y todos deberíamos ser feministas. Porque creo en eso, les voy a hablar del proyecto Magdalena. La de arriba es Jill Greenhalgh, que es la fundadora del Magdalena Project. Pero antes de eso, les voy a contar cómo llegué al Magdalena. Perdón, es que no había leído. En 2010 en México dirigí un festival, un congreso donde participaron grandes directores de escena, todos hombres, excepto una mujer, que la única invitada mujer era Julia Barley, de Loading Theatre. Y entonces en la presentación, yo era la directora, ¿no? Pero entonces vinieron todos los políticos de turno, estábamos sentados en la mesa y todos hablaron y yo decidí que no hablar, ¿no? O sea, nunca me ha gustado hablar en público y tampoco sentía que necesitara decir nada. Entonces los dejé hablar, ya está. Cuando terminó la conferencia, Julia Barley, a la cual no conocía tanto, se acercó a mí, me acorraló en una esquina y en un tono bastante fuerte me dijo, ¿por qué no has hablado? Tú eras la única que tenía algo que decir y no has hablado. Es tu congreso. ¿Te das cuenta de lo que le estás haciendo a las mujeres? Y en ese momento entendí
que si me callaba, nada iba a cambiar. Que aunque no me gustase, aunque no creyera que tuviese nada que decir, debía hablar. Y atreverme a mostrar las historias que escribía, aunque no fuesen perfectas. Si no lo hacía, estaba colaborando a que la desigualdad siguiese creciendo. Porque si no hacemos nada, estamos ayudando a que nada cambie. Julia me habló del Magdalena Project e hizo que Roxana Pineda me invitase a su Festival Magdalena en Cuba. Cuando fui, descubrí artistas maravillosas y encontré una familia. El Magdalena Project es una red internacional de mujeres del teatro contemporáneo que fue fundada así por Jill en 1986, hace 31 años. Jill es de Gales y antes era una actriz de un grupo y entonces se encontraba por los festivales internacionales, Aviñón, tal, se encontraba un montón de grupos donde siempre los únicos que se lucían eran los hombres y se encontraban mujeres que eran extraordinarias, actrices extraordinarias, y entonces eso empezó a darle rabia y cada vez más rabia y dijo no, hagamos algo con estas mujeres, con estas actrices de los grupos, y entonces hizo una primera reunión y así nació el Magdalena. Actualmente es una red que promueve la visibilidad de las creaciones femeninas, fomentando la crítica, el apoyo y la enseñanza. Actualmente hay más de 1 millar de personas de 50 países vinculadas a la red. Y hay grupos autónomos que organizan festivales de forma regular. Es una red que no tiene director, trabajamos de forma horizontal. Cualquier Magdalena puede decidir hacer su propio festival. Las Magdalenas son artistas muy distintas. Hay performers, pero hay también mujeres que hacen teatro clásico, otras pues las de Loading, que hacen su trabajo de Loading, o sea, pero todas buscan una excelencia artística, ¿no? Y sí que, y hay una cosa como intergeneracional, somos de muchos países y siempre nos estamos ayudando, ¿no? Para explicarnos mejor lo que es el Magdalena, voy a utilizar una imagen que usan sus fundadoras, que es una red. Las líneas son las personas, los nudos son los festivales, son los encuentros, y el espacio vacío es lo que cada una aporta y el sentido que le da. Es decir, para mi versión del Magdalena es completamente diferente a la versión de Magdalena que otras pueden tener. Cada una tiene su propio Magdalena. En sus 31 años, el Magdalena ha hecho 86 encuentros y festivales en 22 países. En 2011, en Guanajuato, en México, yo dirigí mi primer festival de mujeres que se llamó 7 Caminos, el Magdalena Project. Y fue un súper éxito. De ese festival conservo muchas cartas donde los participantes, que eran más de 200, me cuentan que esa experiencia les cambió la vida. Para mí, entrar en la red Magdalena también fue muy poderoso. En parte, porque me di cuenta que no estaba sola. Hasta ese momento siempre había sido la excepción. Siempre era la única mujer en los grupos de hombres y normalmente era la única mujer, la única latinoamericana, la única joven. Y de pronto encontré un montón de mujeres, ¿no? Y bueno, además pude constatar con ellas que una relación no competitiva con las mujeres era posible y necesaria, lo cual a mí me transformó la vida, porque desde pequeña yo siempre había estado compitiendo y estaba muy cansada de competir, pero me habían enseñado que tenía que ser la más guapa, que tenía que tener las mejores notas y que tenía que ser la mejor. Y de pronto las encontré. Y ellas me enseñaron que entre más seamos las que brillemos, más espacio habrá y más cosas podemos hacer. En el Magdalena encontré maestras, amigas, un grupo que me apoya y que también exige lo mejor de mí, haciéndome las críticas necesarias para poder mejorar mi trabajo. Gracias a las Magdalenas, tomé conciencia de que todas estamos en la misma barca y de que juntas somos más fuertes. Estos son algunos de los espectáculos del Magdalena. De España estuvo Nieves, Mateo, Itziar Pascual. Estos son un poco los resultados de ese 7 Caminos, 98 notas de prensa, 10 talleres, 200 estudiantes, 17 espectáculos de 9 países y 3 continentes, y los alumnos valoraron el festival en un 9/10.
Además, los espectáculos eran para público normal y estaba 100% lleno, ¿no?, de ocupación en todos. Hay una cosa interesante, porque yo aquí tenía 7 meses de embarazo cuando dirigí este festival. Y es curioso cómo te trata la prensa, ¿no? Porque a mí todos querían sacarme con la barriga. Y entonces todas las entrevistas que querían hacerme querían hablar de mi hijo y del marido. Y yo decía, pero yo necesito hablar del festival, ¿no? Entonces era una cosa bastante surrealista, ¿no? O sea, incluso la prensa en todo hablaba de mi maternidad, ¿no? Luego vino el momento de la crisis, otra crisis. Una de esas crisis de las que uno no se puede levantar de la cama y cada día es como subir al Everest. Que justo fue cuando nació mi hijo. Y entonces el segundo Magdalena nació después de esa crisis. Porque en esa crisis hubo muchas mujeres y muchas Magdalenas que me ayudaron, ¿no? Y cuando yo me recuperé, sentí las ganas de decirles gracias, ¿qué puedo hacer por ti? Y ellas me dijeron, dáselo a otra. Y eso es la clave del Magdalena. Dar sin esperar nada a cambio. Dar a una mujer que lo único que debe hacer es dar a otra mujer. Eso es el Magdalena para mí. Entonces vino mi forma de dar a otras, fue hacer el festival a solas, en Madrid. Pero claro, era el 2013, crisis económica en Madrid, nadie conocía el movimiento Magdalena, súper difícil. Todo el mundo me decía, pero estás loca, esto es imposible. Bueno, al final en los teatros del canal, Jorge Cuya me abre las puertas, pese a que Guadella decía que no quería nada feminista, pero me abrieron las puertas, me apoyaron y empezamos a conseguir subvenciones, ¿no? Las ayudas que recibimos no eran suficientes para hacer algo como yo lo que había hecho en México, que eran grandes compañías, porque participaba también la Compañía Nacional. O sea, y entonces solo tenía dinero para presentar solos. Y dije, bueno, pues presentaré solos, ¿no? Y entonces dije, bueno, el tema de la soledad se impuso solito. Y dije, bueno, se va a llamar A Solas. ¿Y de qué va a tratar? Pues yo vengo de una crisis, voy a buscar espectáculos de mujeres que hayan sido capaces de crear algo de sus abismos. Y fue realmente posible gracias a un equipazo que tuve y a que todas las artistas vinieron. Estos también son algunos de los espectáculos que se presentaron. Esto es un poco la valoración del festival, que también fue 9 sobre 10 por parte de los alumnos. Los resultados del festival: 18 espectáculos de 11 países, un laboratorio, una demostración de trabajo, 6 espectáculos en proceso y 9 talleres. Los participantes valoraron la experiencia en 9,5, salieron 48 notas de prensa, bueno, salas, ocupación media de un 85%. Pero para mí, o sea, como el resultado más grande fue que la gente que participó logró sus objetivos. ¿Qué pasa en el Magdalena? Todos los Magdalenas los abrimos y los cerramos con una ronda, como estamos aquí. Y en esa ronda, el último día, te dices, ¿qué has traído? ¿Qué te llevas? ¿Y qué vas a hacer con ello? Y entonces ahí todas las mujeres deben decir algo que puede ser muy personal, de pues me voy a inscribir a clases de canto, o voy a plantar un jardín, hasta voy a hacer un espectáculo de no sé qué. Pero poner sus sueños en este círculo ayuda, porque todas las demás van a estar sosteniéndolo y le van a o ayudar o simplemente recordar, oye, ¿te acuerdas que tú dijiste que tal? Y entonces, claro, eso es como un apoyo. Y las participantes de ese año todas hicieron sus objetivos. El Festival Las Olas fue el fruto de mi última crisis y fue mi granito de arena para que la cultura haya más igualdad. Yo quería hacer otro festival, pero nadie me quiso dar dinero y me he ido a vivir en Francia, entonces ya era como muy complicado intentar levantar algo en Madrid. Pero si alguna quiere, yo ayudaré siempre que pueda, porque creo que los encuentros son transformadores y fundamentales. Entonces, les voy a contar un poquito de los últimos Magdalenas. El último fue en noviembre, en Argentina. Este
foto de la última día, había espectáculos de muchos países también. A mí nos hacían la lectura de un texto y daba unos talleres.